Como bien has dicho, recientemente, no hace mucho, han vuelto a subir el SMI, el sueldo mínimo interprofesional. ¿Cómo creéis que está afectando a las empresas aragonesas y si ya tenéis algunos datos al respecto? Pues mira, esto es un efecto gota a gota. Dices, ¿afecta que suba el salario mínimo 50 euros? Pues evidentemente no. Pero sí que ha subido en los últimos 7 años un 67%. ¿Y eso qué significa? Pues que a un empresario le ha supuesto que el coste de sus trabajadores más del doble en los últimos años. Pero es que le han subido las cotizaciones, le han subido los impuestos, le han subido la energía, ha sufrido una pandemia. Le han subido todos los costes y para aquellas empresas, y es lo que intentábamos defender la COE, especialmente del medio rural, donde en un pueblecito pequeño, pues para un empresario crear un puesto de trabajo es muy importante, que le suban todos estos costes, pues ha sido un coste desacerbado. Porque el salario mínimo no afecta a una gran empresa. Las grandes empresas tienen sus propios convenios, o sectoriales o de empresa, y no pagan el salario mínimo. Pero un pobre autónomo, digo pobre en el sentido de que está a veces desangelado, que no tiene apoyo, que busca contratar un puesto de trabajo y que el coste de las personas para su cuenta de resultados, o el total de los costes, la mano de obra es muy importante, que la hayan subido tantas veces estos últimos años, pues es un coste importantísimo. Y números, pues los tenemos ya, desgraciadamente. Pues en los últimos 5 años, en Aragón, en el medio rural, se han perdido más de 1.300 puestos de trabajo de autónomos. Hemos pasado de 18.000 a 17.000 y pico. 18.000 y pico, 19.000 y pico. ¿Qué supone? Pues que es una fuente de información, casi un 10% ya han ido bajando la persiana. Porque encima, si es complicado encontrar gente, si encima va subiendo los costes, pues que a veces más difícil ser empresario. El relevo generacional en Aragón es muy complicado, porque tenemos una tasa de natalidad pésima, no se aplican medidas valientes que habría que tomar un gobierno de España, seguimos mirando para otro lado, tomando medidas populistas, y desgraciadamente teníamos 17 nacimientos cada 1.000 habitantes el año 75 y tenemos 7 el año 2023 y siguen cayendo. En cambio, seguimos tomando medidas populistas. Pues el salario mínimo, pues exacto, ha supuesto con otra serie de medidas pues que muchos empresarios no puedan pagar y vayan bajando la persiana. ¿A quién afecta? Pues al medio rural, afecta a los pequeños empresarios, a los autónomos, que lógicamente ese crecimiento tan importante pues supone una barrera más que subida a la burocracia, a los impuestos, a los trámites, a los costes, a materias primas, a la energía, pues que cada vez ser empresario sea más difícil. Como tú bien has dicho, ha subido más de un 50% en los últimos 5 años los costes laborales. Por un lado, me gustaría saber si no lo observa COE como puede ser una subida de impuestos encubierta, y por otro lado, qué poder de negociación tienen las asociaciones empresariales cuando van a negociar con dos personas que ya tienen pactado algo. Escucha, Darío, negociación o subida de impuestos encubierta, no. Subida de impuestos descubierta. Y que no se para de subir los impuestos, tanto la renta como las sociedades, como las cotizaciones, como el resto de... Así que es cada vez mayor el coste de las empresas. Y luego, pues una capacidad de negociación. Aquí tenemos en Aragón el diálogo social, donde tenemos muy buena relación con los sindicatos y con el gobierno, y que nos estamos acostumbrando a negociar y a intentar llegar a un acuerdo. Porque cuando tienes una visión común, cuando la meta es común, pues se busca de ceder entre ambas partes y se llega a grado de entendimiento. En Aragón somos la única región que desde el año 89 tenemos acuerdos económicos y sociales con los gobiernos de Aragón de toda índole, de todas las colores, y con los sindicatos. Porque por encima de los intereses partidistas, por encima de los intereses sindicales o empresariales, buscamos llegar a acuerdos. Pero con un gobierno de España presidido por un presidente que da el máximo apoyo a una ministra de Trabajo comunista, que no escucha a las empresas,
y que en la pandemia hemos demostrado las empresas un grado de sensatez exponencial, mirando de llegar a 15 acuerdos. Amenazándonos diciendo si llegamos al acuerdo bien y si no tomaré medidas, ya no solo el 4 que estábamos de acuerdo, sino el 5. Eso es amenaza y cumplirlo. Entonces, es muy complicado poder negociar cuando son medidas que tiene capacidad de tomarlas un gobierno, pero lo que no tiene ningún sentido que las tomes en contra de los empresarios, que son los que crean puestos de trabajo. Entonces, que nos haya ninguneado y haya amenazado y ha cumplido la amenaza, pues da muestras de que es un gobierno pues que desgraciadamente no ha ocurrido en la historia de la democracia. Está en contra de las empresas. Y como tal, a los empresarios no nos gusta generalmente posicionarnos políticamente, pero sí que nuestra obligación es mirar de defender a los empresarios. Y este gobierno, que se vende a determinadas facciones en contra de los empresarios para mirar de comprar votos, pues lógicamente a los empresarios no nos convence y como tal lo decimos blanco y en botella. Es una vergüenza que un gobierno de España vaya en contra de las empresas, legisle en contra de las empresas y nos deje de lado y nos amenace. Y esto, una ministra que trabaja, en lugar de 48 o 49 millones de españoles, trabaja para su 1 millón o 1,5 millones de votantes. Y eso blanco y en botella. Y lo digo yo, Jesús Arnau, como director general de CEO.